en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, podemos leer desde el verso 28 al 31. La palabra de Dios nos revela de esta manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alaba al hermano, el Señor está aquí para bendecir tu vida. Santo Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Bienvenido en esta hora. Enséñanos, aconséjanos, instrúyenos por tu palabra de justicia, oh Dios poderoso. Gracias, Señor Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse cómodos, vamos a estar recibiendo el consejo de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado La fortaleza del creyente. Primeramente vemos, hermanos, que para llegar a ser fuertes, que esta es la voluntad de Dios, fortalecernos grande y poderosamente en una manera espiritual, se necesita conocer a Dios. Por eso el Señor nos revela en su palabra que si conocemos a aquel que es fuerte, que no se conmueve o no se cansa, no desfallece, no se fatiga, nuestro Dios es un Dios fuerte. La Biblia dice que Él es fuerte, hermanos. Él es un Dios grande y poderoso por causa de su santidad, de su justicia, de su verdad. Porque todo lo que es de Dios lleva a la fortaleza, al poder. Por eso vemos, hermanos, que nosotros como pueblo necesitamos recibir la abundancia del conocimiento de Dios. La palabra es el alimento que nos vigoriza día a día, que nos sacia, nos alegra, nos deleita, nos llena de muchas bendiciones, capacidades. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos escuchar la palabra, llenarnos del conocimiento de la verdad para llegar a ser fuertes en el Señor. La Biblia dice que Jesús crecía y se fortalecía por la oración, por la comunión con Dios, por la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Hay formas diversas para fortalecernos y crecer. También es por medio de una vida de comunión con Dios y con el pueblo de Dios, por una vida de oración. El que más ora, más poder tiene, más fuerza tiene. La voluntad se debilita, la conciencia, la memoria, y todo puede ir bajando y fallando, porque el hombre puede morirse poco a poco, como también puede fortalecerse y renacer. Esto depende de la actitud que tomamos y también el ambiente en que vivimos, porque para poder ser fuertes necesitamos tener paz infinita, necesitamos conocer a Dios, su poder, para confiar en Él y vivir seguros, saciados día a día. Por eso también todos necesitamos aprender a mantener un ambiente y vivir en un ambiente de amor, en un ambiente de comunión, de libertad, para poder ver la gloria de Dios. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que Él es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que nos da las nuevas fuerzas, el ánimo pronto. Él es el que nos pone fervientes, victoriosos, gloriosos, poderosos. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso nos va a entender que en Él está nuestra fortaleza. En el Señor, solo en Él está nuestra suerte, nuestra parte. Él es nuestra heredad preciosa. Los hombres de este mundo, sean muchachos, sean niños, se fatigan, se cansan, lloran, se asustan porque están en el pecado. Los jóvenes flaquean y caen porque no tienen a Dios, que es el Dios de fortaleza, de poder. Por eso que mucha gente está arrastrada al vicio, al pecado, porque está caído, está esclavizado, está débil, está arrastrado y dominado por los espíritus del diablo que operan a través de los vicios.
de los defectos, de las malas costumbres. Pero los que son de Dios, los que aman a Dios, los que siempre están, hermanos, buscando a Dios, tienen fuerzas y levantan las alas como las águilas. Es decir, se elevan en las alturas, se elevan en el poder de Dios y vencen a los demonios, vencen a la tentación, al pecado, vencen al mundo, a la carne, porque están con Dios y esperan en Dios y creen en Dios. Por eso dice la Escritura que como las águilas levantarán las alas y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Esto nos da a entender que hay una vida amplia y gloriosa en Cristo Jesús. Hay una vida de poder, de bendición, de victoria amplia para todo aquel que conoce a Dios, que cree en Dios, que espera en Dios y que busca a Dios continuamente, porque de Dios es el poder. Por eso dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque hay una vida preciosa, gloriosa, poderosa para el pueblo de Dios. Por eso también dice la Escritura, hermanos, que Él es el que da vigor al alma. Así como el cuerpo necesita vigor para poder trabajar y tener fuerza y vivir contento, tranquilo, así también el alma. El alma necesita aliento, necesita día a día ese ánimo pronto, esa voluntad para seguir luchando en medio de los problemas. Por eso dice la Escritura: el día que clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando hay problemas es momento de clamar, es momento de ir a Dios. Hay mucha gente que no sabe descansar en Dios. Cuando usted tiene un problema, cualquier cosa adversa que le pase, corra a Dios y dígale: Señor, yo pongo en ti mi confianza, yo pongo eso sobre ti mi carga, porque tu palabra dice que usted me la sustentará, que usted la solucionará, usted la deshacerá si es necesario, porque es el Señor el único poderoso que hace grandes cosas, y nosotros tenemos que correr a Él para no cansarnos, para estar cómodos, tranquilos en medio de dificultades. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Te alabamos, Señor. Por eso los hombres que han hecho historia en Dios, en Cristo, no son hombres sobrenaturales, sino son hombres normales como todos. Lo que pasa es que ellos han sabido agarrarse de Dios, confiar en Dios, esperar en Dios y caminar con Dios. Por eso David decía: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi roca y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, decía el profeta David. Decía: tú eres mi escudo, no temeré, nada hay que temer cuando estamos con Dios, cuando caminamos con Dios, cuando sabemos llenarnos de la presencia de Dios y sabemos que Él responde. Por eso hay que clamarle solamente y Él nos va a responder, Él nos va a escuchar, Él nos va a dar esas fuerzas nuevas, preciosas, poderosas para poder permanecer firmes. Como dice David: Dios es el que me ciñe de poder y me hace estar firme en las alturas. Él es el que hace perfecto mi camino. El Señor Jesús es el que nos ayuda, nos alienta, nos fortalece. Por eso el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer, mas con Cristo todo es posible, porque Él está para darnos la mano, Él está para ayudarnos. Aleluya. Qué bueno es, hermanos, tener a un amigo fiel y verdadero, poderoso gigante a nuestro lado todos los días de nuestra vida, porque Él ha prometido, Él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que saber agarrarnos de Dios, aunque no lo veamos, aunque a veces, hermanos, pareciera que no está en lo natural, no lo podemos ver porque Él está, la verdad, en el Espíritu, pero necesitamos creer, confiar y agarrarnos de Él, porque Él es el escudo, Él es la fortaleza, Él es el único que nos puede sostener en medio de las luchas y las pruebas. Por eso es que los hombres que han servido a Dios, los grandes profetas y los siervos de Dios, apóstoles y todos los hijos de Dios que han triunfado, han sabido confiar, esperar en Dios y obedecer a Dios. Por eso el Señor le dijo
a un niño llamado Jeremías. Muy pequeño era aquel cuando fue llamado. Y él quiso excusarse y tuvo temor, se miró a sí mismo y se vio niño. Cuando el Señor le llamó, dijo: ah, Jehová, soy niño. Y el Señor le dijo: no digas soy niño, porque a todo donde te envíe irás, y todo lo que te diga dirás. Y le advirtió, dijo: no temas delante de la gente, no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Mira, más bien le dijo que te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y derribar, destruir, y para arruinar y derribar, y después vas a edificar y vas a plantar, porque esa es la obra que hacen los hijos de Dios. Siempre destruyen las obras del diablo y imponen la verdad, la obra de Dios por la palabra y por el Espíritu. Por eso el Señor le dijo más bien: levántate, ciñe tus lomos, no te excuses, no temas, no te acobardes, más bien ponte firme, porque es necesario que hagas mi voluntad. El Señor le dijo: yo te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así es, hermano, el Señor está contigo, pueblo, alaba a tu Dios. Aleluya, aleluya. Qué lindo es, hermanos, el Señor está listo para extendernos su mano, su poder, su misericordia en los momentos cómodos y también en los momentos difíciles. Él está para ayudarnos hasta en la oración, en los momentos en que necesitamos, porque también en la oración a veces necesitamos la ayuda de Dios, porque se vienen los espíritus del diablo a atacarnos, a querernos debilitar, oprimir, cansar, pero hay que tomar fuerzas en el Señor. Por eso dice la Escritura que cuando Daniel estaba orando, vino un ángel del cielo para fortalecerle. Dice la Escritura que le dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él le hablaba, recobró las fuerzas y se fortaleció, porque Dios le infundió las fuerzas. Él está para ayudarte, por eso no temas, solamente clámale, pídele. Si necesitas fuerzas, dile: Señor, fortaléceme. Envía un ángel para fortalecerme. Envía tu socorro, tu ayuda, porque la Biblia dice, hermanos, que Él es nuestro amparo, Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador, Él es el poderoso gigante, Él es el que nos da cada día, hermanos, su poder, su misericordia, su fuerza. Por eso dice también la Escritura: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, porque es necesario, hermanos, saber triunfar y vencer con la ayuda de Dios y en la presencia de Dios, porque Él está para ayudarnos. Él no tiene hijos cobardes ni perdedores, sino hijos victoriosos, valientes, poderosos. Por eso no te excuses, más bien busca a Dios, clama a Dios, pide a Dios y verás qué precioso es. Por eso también dice en Isaías 35, se gozará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como rosa. Esto quiere decir que el más débil, el más bajo y caído, el más vil, el más inmundo puede ser santo, puede liberarse, limpiarse, levantarse en el nombre de Jesús, y puede también gozarse y alegrarse en una vida victoriosa si aprende a buscar a Dios y su poder, porque Dios es el que da fortaleza y Él ordena fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, dice el Señor, y decir a los de apocado corazón esforzado: no temáis, y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Él mismo vendrá y os salvará, dice el Señor. Esta es la promesa que te va a levantar si estás caído. Si estás cojo, vas a saltar como un ciervo. Si eres un mudo, vas a cantar. Tu lengua se va a mover. Si eres un ciego, serán abiertos tus ojos. Si eres sordo, espiritual, no entiendes la voluntad de Dios, Dios va a abrir tus oídos para que escuches y veas la gloria y el poder de Dios, porque Él vive. Él es poderoso. Él es el que hace las cosas nuevas y gloriosas. Él convierte el lugar seco
en manantiales, en estanques de aguas, porque Él es el que hace grandes maravillas. Por eso tenemos que conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a ser siempre felices, porque de Dios depende todo. Cuando el hombre o el diablo nos quiere hacer daño, vamos a reírnos del diablo, vamos a reírnos de los hombres. Por eso el Señor nos revela, hermanos, que tenemos que ser siempre más que vencedores en todas las cosas. Todo obra para bien, y a los que aman a Dios todo les ocasiona alguna amplia victoria y ventaja contra el enemigo de los adversarios. Por eso es, hermanos, que en Cristo, en Dios, haremos proeza. Ese es el destino, esa es la oportunidad de vivir en Cristo. Es para hacer grandes cosas, grandes proezas. Por eso Pablo decía, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, siempre había alguna forma de triunfar, alguna manera de salir adelante, porque Dios siempre nos lleva en victoria en Cristo Jesús. Así es que no hay nada que temer, no hay nada por qué estar temerosos, más bien tenemos que estar gozosos aún en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, porque Dios se va a glorificar en medio de los problemas y las necesidades. Es Dios que levanta bandera contra el enemigo del adversario, aunque venga como río, Dios levantará bandera contra él, porque poderoso es Dios, hermanos, para ayudarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Él lo que ha cumplido, lo que ha dicho, lo cumplirá. Todas sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso la Biblia nos revela que hay que aprender a confiar y esperar en Dios. Y en el momento difícil tenemos que fortalecernos dando la gloria a Dios, convencidos plenamente de que Él es poderoso para cumplir con todas sus promesas. Esto es lo que Dios espera, que podamos tener fe, confianza y también alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. Es decir, en el momento difícil, en vez de ponerse a llorar o a gritar, hay que clamar a Dios y alabarle, bendecirle, exaltarle, porque grande es el Señor, hermanos, y de mucho poder, dice la Escritura. No hay nada difícil para Dios. La Biblia dice que los discípulos, cuando estaban con Jesús, hermanos, el diablo siempre anda queriendo asustar a los hijos de Dios. El diablo siempre ha tratado y tratará de asustar y amedrentar y humillar y poner en ridículo al pueblo de Dios. Pero, hermanos, tenemos que creer y confiar en Dios. Por eso cuando los discípulos estuvieron con el Señor fue a descansar, a dormir, dice la Escritura. Tal vez toda la noche estuvo orando y no hubo tiempo a descansar en la noche, entonces fue a descansar un rato en el día. Y en eso el diablo comienza a mover las aguas. Y la tempestad comenzó a dejarse manifestar de una manera terrible. Y los discípulos, en vez de orar, en vez de clamar a Dios, se pusieron a tener miedo. Y de pronto, hermano, fue tan grande su pánico que corrieron al Señor y le despertaron. Le dijeron: Señor, levántate porque perecemos, se hunde la barca. Señor, y ahora quisieron asustarle al Señor. El Señor se paró firme y se dirigió al viento, al mar. El Señor le dijo: enmudece, aquietaos. Y instantáneamente se quedó quieto el mar y los vientos, y todos se quedaron sorprendidos y maravillados, y entendieron y dijeron: ¿quién es este que aún el mar, aún el viento le obedece? Esto es el poder de Dios que nos ha concedido en Cristo Jesús. El Señor dijo: las obras que yo hago, ustedes también la harán. Hay aún mayores, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que podamos usar el poder de Dios. El pueblo de Dios no usa el poder, no sabe usar el poder. El pueblo está al revés, el pueblo está ciego, está inútil completamente. No sabe ni orar, no sabe ni usar el poder. Ni conoce el poder, ni sabe usar el poder. Por eso que en vez de hacer la obra, le piden a Dios que lo haga. Y esto es lo que el Señor no le agrada. Por eso le dijo: ¿por qué dudáis, hombres?
generación mala, generación pecadora. ¿Hasta cuándo le voy a soportar? Dijo el Señor en varias ocasiones. Porque el Señor, hermanos, Él nos ha dado a nosotros el poder. Ya nos dio las órdenes. Él dijo, ir a echar demonios, ir a atar, destruir, deshacer las obras del diablo. Y muchas personas ordenan que Dios lo deshaga. Si Él ya nos ordenó a nosotros. Por eso andan diciendo, Señor, sánanos. O si quieres, todavía si quieres, sáname. Cuando la voluntad de Dios no es ese tipo de oraciones. Lo que tenemos que dar órdenes en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre por la palabra, por el Espíritu, por el nombre de Jesús, y las cosas serán hechas por fe. Alabado Dios. Por eso necesitamos entender la voluntad de Dios por la palabra revelada, por el Espíritu que nos enseña la verdad de Dios. Por esto es, hermano, que podemos ver el poder de Dios con facilidad, dando órdenes. Y sencillamente una manera, una actitud correcta de pensar es lo que Dios examina y ve, y el diablo también conoce eso. Porque el diablo examina a la persona miedosa, la asusta, a la persona cobarde le hace retroceder porque él lo examina, pero a un valiente no le puede hacer nada, a una persona esforzada no le puede hacer nada, le podrá estorbar pero no le puede derribar, porque Dios, hermanos, está con los esforzados, con los valientes. Por eso también dice la Escritura, hermanos, que el Señor mismo, Él es el que aumenta nuestras fuerzas como la del búfalo. En el Salmos 92, el 10 adelante dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el llano, en la casa, plantado en la casa de Jehová. Y los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Sabemos que Dios hace grandes cosas en los justos, en aquellos que se apoyan en Dios, en aquellos que día a día están proclamando sus alabanzas, anunciando su misericordia, su fidelidad. Porque el Señor, hermano, espera que nosotros nos gocemos en las obras de sus manos. Él espera que todos nosotros podamos confiar en el Señor como niños. Porque Dios, hermanos, está dispuesto para hacer grandes cosas en toda persona que ama la justicia, la santidad, la verdad. Él te hará florecer, crecer. Alabado sea el nombre de Dios. Él quiere vernos vigorosos, fuertes, sanos, gloriosos. Él quiere vernos siempre en victoria, en prosperidad, en paz, en gozo, en libertad plena. Para esto el Señor Jesús ha venido, para darnos abundancia de vida. Por eso el Señor también lo dice, fortaleceos, o Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la fortaleza no está en nuestra carne, no está en nosotros, está en el Señor y en su poder. Por eso a medida que el Señor crece en nuestro hombre interior, nosotros somos fortalecidos en Él. A medida que Él va creciendo y va vigorizándose el conocimiento en la palabra, la fe, en la gracia, en el amor, en todo lo que corresponde a lo que viene de Dios, entonces nosotros debemos ir experimentando día a día grandes cosas, grandes victorias, grandes bendiciones. La Biblia dice que las iglesias del primer siglo eran fortalecidas día a día por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que clamar a Dios, decirle, envía tu Espíritu que me llene, que me fortalezca, que me acrecente, que me haga vigoroso espiritualmente y fuerte, porque eso necesitamos, mucha fortaleza. Y de esta manera vamos a vencer, porque nuestra lucha no es contra gente, no es contra cosas externas, sino contra principados, potestades, son contra poderes de maldad
contra malicias espirituales en los aires, dice la Escritura. Tenemos una lucha constante con espíritus invisibles pero reales, que hacen daño, que también los espíritus inmundos, los espíritus de demonios también atacan, hieren. Por eso el Señor dice también que tenemos que tener fe para apagar los dardos del maligno, porque es el maligno el que ataca, es el que arremete y hace estragos, hace dolencias, hace problemas, y nosotros tenemos el poder para deshacer y apagar los dardos del maligno. Por eso necesitamos fe, hermanos. Y esto, hermano, es posible, todo es posible para el que cree, para el que lucha, para el que se esfuerza, para el que entiende que es necesario luchar, vencer, prevalecer. El Señor los ha ordenado, hermanos, y Pablo también dice: todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, que quiere decir que uno tiene que ser resistente, poderoso en Dios, fuerte, no ser cobarde. Tenemos que resistir, luchar y nunca dejarnos derrotar por el diablo, porque Dios nos ha dado esa fortaleza, ese poder. El diablo puede luchar y puede tal vez detener un tiempo, pero nunca ganar. Nunca puede ganar, porque Él está derrotado ya hace muchos años. Jesús lo ha derrotado y nosotros también tenemos que derrotarlos, porque somos de Cristo y tenemos a Cristo en nuestros corazones. La Biblia dice que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Esto nos da a entender que a medida que tenemos más sabiduría, más fortaleza y poder Dios nos concede. Por eso llénate del conocimiento de la palabra, llénate de la unción por la oración, llénate del ánimo y de todo lo que Dios da a través de una vida de santidad, de obediencia a Dios, de sujeción a la palabra de Dios. Todo esto es muy importante y necesario, porque en un momento lo vas a necesitar. El que ora, el que lee la Biblia, y el que ora y el que se esfuerza día a día, se está enriqueciendo, se está preparando y capacitando para los momentos difíciles. Por eso cuando viene la lucha y las pruebas, si has orado de corazón, no van a ser como nada, porque el Señor te va a socorrer según el conocimiento que tienes, según la fe, según el aceite, la unción y el poder que tengas en tu corazón por haber orado, buscado a Dios. Por eso nunca se duerma en la oración, nunca se distraiga leyendo la Biblia. Tiene que leerla con diligencia, con denuedo, como dice la Escritura, con ese ánimo y disposición para aprender, para conocer, para vencer y triunfar, porque ahí te estás preparando y entrenando para una vida de poder. Pero si vives por vivir insensatamente, así también el diablo te va a coger insensatamente. Pero si vives como para triunfar, vencer y prepararte para una lucha poderosa y victoriosa, así va a ser, hermano. Por eso dice la Escritura, Proverbios 21:22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Hay vemos que un sabio triunfa ante los fuertes. Los fuertes naturales no son nada contra un sabio en Cristo, en Dios. Por eso vemos que los sabios se aventajan enormemente en fortaleza espiritual a todos los que se parecen, a todos los que piensan o creen que son fuertes en la carne. Nada es la fortaleza, la carne, la fortaleza del hombre para nada sirve. Vana es la fuerza del hombre, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida y Dios es el que nos da esas fuerzas espirituales. Esas fuerzas poderosas que vienen por la obediencia a la palabra. Por eso el Señor también nos dice, hermanos, a los jóvenes, a cualquiera niño o joven, si se esfuerza por buscar a Dios, Dios le va a dar la fortaleza y va a llegar a ser fuerte, poderoso, resistente, glorioso, victorioso, porque esa es la obra de Dios. Por eso dice también 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vemos que la victoria es clara, es abundante, amplia, porque mayor es Cristo que todos los demonios, que todas las fuerzas del diablo, que el mundo, que todo. No hay nada que pueda resistir ni vencer a Cristo. Por eso es que somos vencedores. El que es cobarde es porque le cree al diablo. El que pierde
Porque se deja derrotar es porque es demasiado malo, demasiado ciego, demasiado inútil. Por eso es que pierde. Porque el diablo ya está derrotado. Nosotros lo que tenemos que solamente es creer en Cristo, agarrarnos de Cristo y en Él, y con la ayuda de Él acabar con toda la fuerza del diablo. Por eso dice la Escritura que habiendo acabado con todo, permanecer firmes sobre toda la fuerza de maldad, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice el Señor, nos hará daño, nada, porque es real, su poder es ciertísimo, hermano. Él estaba diciendo verdades absolutas. Lo que Cristo dice es una verdad absoluta. No se puede, hermano, variar ni fallar. Si falla algo no es por causa de Dios, sino por causa del hombre que duda. Si algo no ocurre conforme a la palabra, es porque lo estás negando, no lo crees, no oras, no luchas, no te esfuerzas. Pero Dios siempre es fiel. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.